Siddhartha de Hermann Hesse, parte 6. Despreciaba los sacrificios, no era sabio e ignoraba las prácticas religiosas y la mortificación. Dulcemente iba extendiéndose la leyenda de Buda, de la que emanaba toda suerte de hechizos. El mundo se hallaba, sin duda, enfermo y la vida era difícil de soportar. Cuando hete aquí que una fuente parece brotar y un mensaje repercute de improviso, rebosante de consuelo, ternura y nobles promesas. Dondequiera que llegaran noticias de Buda, en todas las regiones de la India, los jóvenes aguzaban el oído y sentían nacer anhelos y esperanzas en su interior. Y cualquier peregrino o forastero que trajera noticias de él, el sublime, el Sakyamuni, era calurosamente recibido por los hijos de los brahmanes, en las ciudades y en los pueblos. En forma lenta, gota a gota, la leyenda se filtró también hasta los sámanas del bosque, hasta Siddhartha y Govinda. Cada gota llegaba cargada de esperanzas, pero también de dudas. Se hicieron pocos comentarios, pues el más anciano de los sámanas mostrábase reacio a hacerlos. Tenía entendido que aquel presunto Buda había vivido antes como asceta en los bosques, pero que luego se entregó a una vida de placer y desenfrenos. Escasa era su estima por el tal Gótama. Siddhartha le dijo un día a Govinda, a su amigo: «Hoy estuve en el pueblo y un brahman me invitó a su casa, donde conocí al hijo de un brahman de Magadha, que había visto al Buda con sus propios ojos y lo había oído predicar. La verdad es que en aquel momento me fue doloroso respirar y pensé para mis adentros: ojalá yo también pueda. Ojalá Siddhartha y yo podamos algún día escuchar la doctrina de los labios de aquel ser perfecto. Dime, amigo, ¿no deberíamos también nosotros ir allí y escuchar la doctrina de boca del propio Buda?» A lo que Siddhartha contestó: «Siempre creí, Govinda, que acabarías quedándote con los sámanas. Siempre pensé que tu meta sería llegar a los 60 o 70 años y seguir practicando las artes y ejercicios que ennoblecen a un sámana. Mas ahora veo que no conocía bien a Govinda, que poco sabía de su corazón. De modo, querido amigo, que ahora deseas emprender un nuevo viaje y dirigirte a donde el Buda se halla predicando su doctrina». Y Govinda respondió: «Te complace burlarte, Siddhartha. Sigue burlándote si lo deseas. Pero ¿no se ha despertado en ti también un intenso deseo de escuchar esa doctrina? ¿Y no me dijiste hace poco que ya no pensabas continuar por la senda de los sámanas?» Al oír esto, rióse Siddhartha a su manera, conjugando en su tono de voz matices de tristeza y de ironía. Luego dijo: «Bien dices, querido Govinda, y tus recuerdos son exactos. Pero me gustaría que también recordaras las otras cosas que te dije, que había terminado por cansarme y desconfiar de las doctrinas y de cuánto signifique aprender, y que mi fe en la palabra de los maestros se ha tornado muy débil. Mas no importa, amigo mío, estoy dispuesto a escuchar aquellas enseñanzas, aunque en el fondo de mi corazón algo me dice que ya hemos cosechado sus mejores frutos». Dijo entonces Govinda: «Tu disponibilidad me alegra el corazón. Mas dime, ¿cómo es posible todo eso? ¿Cómo la doctrina de Buda puede habernos dado sus mejores frutos antes de que la hayamos escuchado?» Dijo Siddhartha:
Gocemos por ahora de estos frutos. Aguardaremos la continuación, Govinda, pues el primer fruto que debemos a Gotama es el habernos alejado de los sámanas. Podría darnos además cosas mejores. Esto, amigo mío, más vale esperarlo con el corazón tranquilo. Aquel mismo día hizo saber Siddhartha al mayor de los sámanas su decisión de abandonarlos. Se la comunicó con la modestia y cortesía propias de un discípulo muy joven. Pero el sámana montó en cólera al saber que ambos jóvenes querían abandonarlo y empezó a vociferar y a proferir toda suerte de improperios. Govinda fue presa del miedo y se quedó desconcertado. Pero Siddhartha acercó sus labios al oído del amigo y le dijo en un susurro: ha llegado el momento de mostrarle a este anciano que algo he aprendido a su lado. Y parándose frente al sámana, se fue concentrando hasta que su mirada interceptó la del anciano y lo hechizó, dejándolo nulo y sin voluntad, sometiéndolo a la suya y ordenándole cumplir en silencio cuanto pidiera. El anciano enmudeció, quedándose con la mirada fija y los brazos caídos, totalmente abúlico e impotente. Había sucumbido al hechizo de Siddhartha, y los pensamientos del joven se apoderaron luego del sámana, quien tuvo que hacer cuanto le ordenaron. El viejo le hizo entonces varias venias, esbozó gestos de bendición y murmuró, vacilante, un feliz augurio para el viaje. Agradecidos por los jóvenes, le devolvieron las venias y el augurio, y tras saludar se marcharon. Ya en camino, dijo Govinda: oh, Siddhartha, has aprendido de los sámanas más de lo que yo creía. Es difícil, muy difícil hechizar a un anciano sámana. Seguro que de haberte quedado ahí, pronto hubieras podido aprender a caminar sobre las aguas. No es mi deseo caminar sobre las aguas, replicó Siddhartha. Dejemos este tipo de satisfacciones a los viejos sámanas. Gotama. En la ciudad de Savatthi, todos los niños conocían el nombre de Buda, el sublime, y en cada casa había siempre lo necesario para llenar el platillo de las limosnas, a lo que los discípulos de Gotama, que mendigaban en silencio. No lejos de la ciudad se hallaba el lugar preferido del maestro, el bosquecillo de Jetavana, que el rico mercader Anathapindika, un rendidor admirador de sublime, había puesto a su disposición y a la de los suyos. Hacia aquel lugar apuntaban todos los informes y relatos que los dos jóvenes ascetas fueron recibiendo al indagar el paradero de Gotama. Y al llegar a Savatthi, en la primera casa frente a cuya puerta se detuvieron a pedir, les ofrecieron alimentos. Ellos los aceptaron y Siddhartha preguntó a la mujer que se los alcanzaba: caritativa mujer, mucho nos gustaría saber dónde se encuentra Buda, el venerable, pues somos dos sámanas del bosque y hemos venido para verlo a él, el perfecto, y escuchar de su propia boca la doctrina. Y la mujer respondió: os habéis detenido realmente en el lugar preciso, semanas del bosque. Sabes que el sublime vive en Jetavana, en los jardines de Anathapindika. Allí, peregrinos, podréis pasar la noche, pues hay espacio suficiente para todos aquellos que, incontables, acuden a escuchar la doctrina de su propia boca. Mucho alegraron estas palabras a Govinda, que exclamó: ¡qué bien! Ya hemos